Muy buenos días, El Salvador, jueves 18 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia, gracias por los debates, por las preguntas y gracias también por las preocupaciones que viven junto a nosotros. Han estado preguntando mucho sobre el canal de YouTube. Ya el próximo lunes estaremos transmitiendo a través de YouTube como de costumbre, ¿verdad? Ya lo he explicado, un error humano pues nos ha costado caro y estas plataformas son bastante disciplinadas en muchas cosas, por lo tanto, pues ahí cometimos un error y no estamos llegando en YouTube y en Informa también, en Facebook también hay un problema, pero usted puede tranquilamente irse a la cuenta de Twitter, ahí en X, usted puede decirle a sus parientes que están allá en Estados Unidos, ahí en Twitter, Informa TVX en el tweet, ahí puede encontrar, mire, ahí está, Informa TVX, ahí está en vivo esta entrevista, ahí puede estar la entrevista, el informativo también. Y otra forma fácil, y ayer veíamos mucha gente sintonizándonos a través de tvx.com.sb. Es una plataforma, le llamamos streaming. Usted se va a Google, en Google pone tvx.com.sb y ahí le da push, así le aprieta push como aquellos, le da push y le aparece la imagen en vivo de TVX. Toda la transmisión de TVX ahí la puede encontrar en tvx.com.sb. Gracias por sus preocupaciones, pero ya el fin de semana vamos a reinstaurar todas nuestras plataformas. El profesor David Rodríguez, secretario de Organización de Bases Magisteriales, me acompaña esta mañana y como les prometí, hoy vamos a hablar de educación. ¿Cuántos problemas de educación tenemos en el país? Muchísimos problemas de educación. Pues de eso vamos a platicar esta mañana con nuestro invitado, el profesor David Rodríguez. David, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación para poder acercarnos a los compañeros maestros en todo el país y por supuesto a nuestros estudiantes que son la razón de ser del magisterio. Pero la población viene preocupada también en el tema de educación. Claro. ¿Quieren saber verdades sobre el tema de educación, David? No, con gusto. Nosotros creo que nos hemos caracterizado desde el nacimiento de bases magisteriales por decir lo bueno y decir lo que hay que corregir. Y es un gusto pues llegar a los compañeros. Gracias, David, por estar con nosotros. Vamos a pasarla bien. Tenemos una hora para poder platicar de educación. Por lo tanto, ahora revisamos las portadas de los periódicos de esta mañana de jueves 18 de julio. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío y Asociados. TVX, ¿qué? Así están las portadas, así comenzamos las portadas. El diario Colatino denuncian retardación de justicia en caso saqueo público, dice la madera del Colatino, y otras organizaciones presentan informes a la ONU sobre el tema de la justicia en nuestro país, sobre todo pues las consecuencias del régimen de excepción. Muchas organizaciones siguen presentando informes a la comunidad internacional y eso es lo que tenemos ahí en esa fotografía del diario Colatino de esta mañana. Así las cosas para el Colatino, que ahí está en línea, ahí está Chico Valencia, siempre con su periódico El Colatino. Así esta mañana de jueves. El diario de hoy, con esa imagen, vamos a comenzar a preguntarle al profesor David Rodríguez de Bases Magisteriales esta mañana, pero la imagen es interesante. Pero Capres no divulga información de sus compras desde 2022. No divulgan, no dan información en Casa Presidencial sobre las compras desde el año 2022. La presidencia incumple ley de acceso a la información pública, es lo que nuestros invitados lo dicen, que le obliga a mantener actualizado el portal de transparencia. Así lo pone el diario de hoy esta mañana. Y vean esa fotografía, es de la Basilio Plantier, aquí en la capital. Alumnos en riesgos por deslave de talud. Ahí está, mire, la Basilio Plantier, eso es aquí en San Salvador. Ahí hay peligro de que ese muro se desplome con las lluvias y falta que llueva, falta mucha lluvia. Alumnos en riesgo, dice, por deslave de talud. Así las cosas, esta imagen, se dijo que se iban a reparar las 5,000 escuelas y eso no se ha logrado en el país. Ahí está la imagen interesante en esta mañana de jueves
18 de julio. El diario de hoy lo publica de esa manera. La Basilio Plantier, que entiendo está ya después de la policía, para abajo está la Basilio Plantier, algo así. Ahí está, miren, la imagen. Bueno, el diario de hoy. La prensa gráfica, 32 de 44 municipios afectados por dengue. Dengue, ahí está el dengue y la primera central de abasto lista. Lo que era Citrams, dicen, ¿qué es eso? Bueno, las universidades de la región instan al gobierno de El Salvador a entregar presupuesto de la UES. Ayer, pues la gran presión que ha habido sobre la entrega de los edificios de la Universidad de El Salvador, ayer llegó el ministro de Obras Públicas ya a entregar, así con las autoridades bien contentas, las autoridades ayer, bien alegres los muchachos que les entregaron lo que les pertenece, se los devolvieron, pero bien contentos andaban los rectores ayer. Las universidades instan a que les den el presupuesto, no les dan el presupuesto, les deben más de 50 millones. Proveedores escolares en incertidumbre por plan de ahorro del gobierno. Mire, David, también los proveedores escolares, dice, están preocupados porque no les pagan. Así las cosas para la prensa gráfica. El Mundo dice, el gobierno pide subir penas a delitos de robo, estafa, hurto y estafa. El mundo se va por otro lado. El mundo se va por otro lado. Pero así las cosas para el mundo. Y esa fotografía dice sobre temas tecnológicos, proyectos tecnológicos. Bueno, Asamblea aprueba arancel cero para 120 productos. El IVA deben bajarle. El IVA, quiten los productos. Estudiantes del programa Supérate presentan nuevos. Esto es gobierno, entiendo que es de gobierno. Bueno, el IVA, quitémosle a los productos. Los aranceles ya no existían aranceles. El IVA sí, el IVA hay que quitarlo entonces si se le quiere ayudar a la población. Así el mundo. Y el informativo de Casa Presidencial dice, Estados Unidos destaca ventajas del país. Estados Unidos destaca ventajas del país. Y dice abajo, la U es moderna. Sí entregaron ya a la universidad. Vaya, felicidades al gobierno que le entregó a la universidad los edificios ya se los entregó. Los tenían hace bastante tiempo y los estudiantes sin poder recibir clases en la universidad, pero ayer ya bien contentos andaban los rectores ahí, el gobierno del presidente dice, ¿y ese es maqueta o es real? Bueno, así las cosas para el informativo de Casa Presidencial. Y también el Independiente, depredación a las cooperativas. Ahí está el dinosaurio, se están comiendo a las cooperativas. Así las cosas para el Colatino. Y aprovecho para anunciarles que próximamente, del 1 al 5 de agosto, junto al padre Juan Vicente Chopin, nos vamos a Boston, Massachusetts. Ahí está la programación ya de las actividades que se van a tener. Una va a ser en Somerville, ya conozco Somerville, y la otra será en East Boston, donde vive una gran comunidad de salvadoreños en East Boston. Allá estaremos, mire, ese es del 2 al 4, las actividades propias. Ahí, en la primera actividad es el viernes a las 8 de la noche en la parroquia San Benito. Esto está en Arlington, en Somerville. Y la otra es el sábado, un conversatorio y presentación del libro Testigos de la Fe en Maverick Landing. Esto es en East Boston. Ahí, miren, los que viven ahí en esa zona, ahí vamos a estar con el padre Chopin. Y el domingo 4 estaremos en la iglesia episcopal, una iglesia episcopal que van a confirmar luego la dirección exacta. Pero así vamos a estar con el padre Juan Vicente Chopin del 1 al 5 de agosto. El profesor David Rodríguez, secretario de Organización de Bases Magisteriales, me acompaña esta mañana de jueves y vamos a hablar del tema de educación. Profesor, mire, qué imagen esa de las escuelas. ¿Usted pudiera actualizarnos cómo estuvo esto del ofrecimiento del presidente Bukele de reparar escuelas así de manera bien ágil? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Bueno, sí hay algunos centros, digamos, escolares que han recibido ese beneficio, algunas comunidades educativas donde ya han inaugurado eso, pero en la mayoría de lugares donde se les anunció, ¿verdad?, que se iba a construir o a implementar el proyecto Mi Nueva Escuela, que es decir, contempla como su eje central la parte de la infraestructura, realmente siguen esperando, ¿verdad?,
hay instituciones que llevan 2 años, que andan en casas prestadas para poder atender a los estudiantes. Otros se alternan llegando 1 o 2 veces a la semana. Otros compañeros directores que están preocupados porque en las comunidades donde atienden actualmente a los estudiantes no hay un local que les permita atender de manera, digamos, óptima a los estudiantes. Sin embargo, el proyecto nació así, ¿verdad? Vimos a un ministro corriendo los primeros días, ¿verdad? Y eso nos alegró en el sentido que para quienes llevamos ya años ejerciendo acá la docencia en el país, era una esperanza el hecho de que se había anunciado, ¿verdad?, que iba a haber una inversión en las más de 5.000 escuelas que tenemos, que por cierto llevan algunas ya casi por llegar a los 100 años de haberse construido en condiciones difíciles, ¿verdad?, que ya no reúnen las condiciones para atender estudiantes. Así que creo que el proyecto sigue esperando y no sabemos quién le falló al señor presidente en este sentido, es decir, el ministro con su equipo, en el sentido de que no se ha podido avanzar hasta hoy como se esperaba, ¿verdad? En condiciones, algunos compañeros nos han llamado para informarnos que están en espacios que han sido prestados, pero no, estos espacios, los niños en la época de invierno han estado en condiciones muy difíciles, ¿verdad? En ese sentido, sí, nosotros hemos venido haciendo el llamado a las autoridades a que agilicen, ¿verdad?, la construcción para que puedan, es decir, los estudiantes recibir en condiciones adecuadas, ¿verdad?, el proceso educativo. Recuerde que de las condiciones en que se recibe el proceso educativo también incide, ¿verdad?, en el aprendizaje que se tiene. Y hoy en día eso es clave, ¿verdad?, el hecho de que se cuente con la infraestructura, pero creo que hay más escuelas esperando ser construidas que las que pues, se proyectó, ¿verdad?, hace 2 años construir, no, todavía no. Entonces hay deuda con el tema de estas reparaciones, reconstrucciones de escuelas que se prometió. Hay deuda de esto. Es que educación tiene deuda, no solo, es decir... Hablando del tema de las escuelas, de la infraestructura. En el tema de infraestructura hay una deuda, esperando ahí a ser resuelta. Compañeros que no quieren manifestarlo por el miedo a que les vayan a llamar la atención. Ya hemos tenido en algunos municipios compañeros que les han llamado la atención por el hecho de que los papás se organizaron y han manifestado su inconformidad, del hecho de que los hayan sacado de la institución que estaba medianamente arreglada y hoy tenerlos en condiciones no adecuadas para recibir sus estudios. Aparece también en las portadas de los periódicos, aparece también el tema de los proveedores, David. Los proveedores quejándose de que no se les paga. Algunos proveedores que dan productos para las escuelas también. Pues hemos recibido una infinidad de llamadas, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Cuéntenos de ahí, cuéntenos de qué se trata. Bueno, yo creo que la población debe de saber que desde hace algunos años, 2010, 2011, inició un proyecto que las organizaciones de maestros demandamos en la calle por año, ¿verdad? Y que, bueno, se implementó ese proyecto, se fue mejorando. Al inicio eran digamos, los organismos de administración los que recibían el dinero y contrataban al proveedor de la comunidad. En el caso de los paquetes de útiles, las librerías que estaban más cercanas, ¿verdad?, el proveedor de zapatos. La escuela disponía de la compra. La escuela disponía de la compra. Recibía el dinero y compraba. Sí, de unos 5 años para acá, ¿verdad?, fue las departamentales las que llaman al organismo a que vaya, entre comillas, a contratar, porque al final uno solo firma el organismo, pero le pagan en la departamental y ya le dicen a uno, mire, hay 3 proveedores, entre el A, el B y el C, ¿usted a quién va a elegir? Entonces, al final, como Cari y Corona, ¿verdad? Entonces, el gobierno les da las opciones. En las departamentales, ellos ya sabían quién iba a ser el ganador de la escuela X, ¿verdad? Sin embargo, los proveedores, ¿verdad?,
que en aquel momento los organizó con AMIPE, se organizaron para, algunos hicieron préstamos, compraron maquinaria, se asociaron algunos, ¿verdad? Algunos de manera individual han estado haciendo ese esfuerzo, pero pues en la cadena nacional del señor presidente se anuncia como un balde de agua fría para estos proveedores que están endeudados, el hecho que se vaya el próximo año ya no van a, entendemos por lo que se dijo concretamente, que ya no van a proveer los uniformes escolares, ¿verdad? Ya no se van a dar uniformes a los niños. ¿Cómo no? Sí se van a dar, pero los van a confeccionar los reos, ¿verdad? Los reos van ¿Sí? a confeccionar. Oh. Entonces el llamado y la petición y la súplica que nos han hecho a nuestra organización, los proveedores, es que por lo menos los dejen que paguen lo que ellos deben de maquinaria, de lo que han invertido, antes de que puedan ya el programa, digamos, si bien es cierto, el gobierno se ahorraría la mano de obra, para nosotros que estamos en los centros escolares es preocupante en el sentido que si llegando el sastre a la escuela siempre hay detalles que hay que corregirle a un uniforme, no sé cómo se va a hacer ahora para solventar el tema porque en el caso del maestro no es su especialidad estar midiendo a un niño, más de algún error va a haber, ¿verdad? Entonces haríamos la petición o, ¿verdad?, que busquen una estrategia que no recarguen más. Si no va a pasar más el profesor tallando niños que dando clases. Entonces en esa medida nos ayudábamos con los proveedores. Los microempresarios que se han dedicado a proveer a las escuelas con los uniformes ya van a dejar de hacerlo. Se les debe dinero. Sí, tenemos entendido que, bueno, el año pasado, todavía a principios de este año, no a todos se les había cancelado. Y trabajan así con un préstamo. Ellos, antes Bandesal creo que les prestaba, el Banco Azul, entre otras instituciones del gobierno, pero la verdad es que pagan los mismos intereses que se paga en la banca privada, y ellos habían aceptado, de hecho, ¿verdad? Pero no, hoy es difícil, hay una incertidumbre entre los proveedores también de zapatos, los de útiles escolares, porque les hicieron sacar solvencias, pero por ejemplo, para este año el segundo uniforme no ha sido, no han entregado la tela a los centros escolares, no saben ellos si tampoco se va a hacer el segundo uniforme en el caso de los proveedores. Entonces, créanos que ha habido una infinidad de llamadas suplicándonos que les apoyemos, porque también ellos, o sea, hay como miedo en organizarse y irle a explicar, en este caso al señor presidente, si le generan el espacio, el impacto económico que va a tener en todas las familias que dependen. Imagínense, es decir, un promedio de 3, 4 escuelas que tiene cada proveedor. Estamos hablando que más de por lo menos unos 1.500 familias dependen de esa confección, en el caso de los uniformes, de los zapatos, que se generan igual empleos. Hemos tenido a personas con algún tipo de discapacidad que tenían su tallercito y así han estado trabajando, aunque nos decían, sí, nos pagan al tiempo, pero por lo menos estamos seguros que vamos a comer en algún momento. Pero hoy la incertidumbre es cómo vamos a hacer para pagar la maquinaria, ¿verdad?, que hemos adquirido. Esa gente se enjaranó comprando máquinas para poder... que ha ido mejorando, porque como llegaban a supervisarles el espacio donde han estado trabajando, la cantidad de máquinas, entonces eso les hizo que ellos invirtieran. Entonces la preocupación es ahora si toda esa cantidad de zapatos tampoco va a estar en el mercado de uniformes, entonces ¿para quién van a trabajar ellos? Solo se van a quedar, me decía un proveedor, solo con la costura de la comunidad, no logro sacar las deudas que tengo. Entonces, hacerle el llamado a través de nuestra organización al señor presidente que les permita a los proveedores, ¿verdad?, que puedan solventar eso, porque si de hecho lo han hecho, ha sido público el tema, el problema que enfrentan es porque ellos realmente consideran que no se les ha escuchado tampoco en el Ministerio de Educación. David, resumiendo un poquito el tema de lo que se les entrega a los niños, actualícenos por favor, a los niños qué se les entrega para su año escolar.
Bueno, lo que se les entrega es el paquete de útiles. Se les entrega paquete de útiles. Un paquete de útiles que anda en promedio por $7.50 el paquetito. El paquete, ok. Los zapatos, ¿verdad? Dos uniformes, ¿verdad? Y un presupuesto que asignan al promedio de los centros escolares de $1.500 para el año, ¿verdad? Que con eso se $1.500 en un año. Para todo el para año. Una escuela. Sí. ¿Para? Para operación y funcionamiento, es decir, para pagar recibos. No puede ser. ¿Cómo Sí. una escuela va a pagar en un año todo eso? Con $1.500. Pues esa es la realidad que estamos enfrentando. Y salen con ese presupuesto. No, la verdad es que si se sale es porque uno le toca organizarse con los padres de familia, ¿verdad? Y ellos nos ayudan, ¿verdad? Un poco a ir paliando las necesidades de los centros escolares. Gastan en energía eléctrica, gastan la en mayoría agua. de centros escolares les paga el Estado. Pero Les paga el Estado. Habemos Ok. algunos centros escolares que llevamos más de 10 años haciendo gestiones y no nos han solventado esos problemas. Pero hay centros escolares que tienen, digamos, 500 estudiantes y reciben, algunos tienen 150 y reciben los mismos 1.500. Entonces las realidades cambian, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que está comprando la mayoría de centros escolares actualmente con los $1.500? Lejía, escobas, rinzo hasta donde alcance, jabón para lavar trastes. Ya no alcanzamos a comprar complementos para la cocina, porque también se entrega el programa de alimentos. Sí, eso también le quería preguntar, sí. Tenemos el programa de alimentos que este año ha mejorado en relación al año pasado. Hoy se han entregado en tiempo los alimentos. Se entrega cereal, leche, azúcar, arroz, frijoles, aceite, ¿verdad? Pero para fortalecer ese programa de alimentos también antes teníamos un rubro y asignábamos un presupuesto, es decir, hubo un bono en otro momento para fortalecer el programa de alimentación escolar. Pero hoy nos toca pedir el consomé, el tomate, la sal a los niños porque no nos alcanza. Ustedes le tienen que pedir a los niños. Sí, es decir, es que yo quisiera que se pusieran en el zapato del que está en la parte operativa. Sí. ¿Verdad? Y creo que es difícil. Por ejemplo, en el ministerio se asegura una taza de café, de agua. Nosotros en los centros escolares lo compramos con los fondos de nuestro salario mensual, en algunas autónomas igual. Entonces, por eso es que a veces hemos sido críticos en este sentido, que donde debe de garantizarse que estén los recursos es donde se le enseña a leer y a escribir al niño, ¿verdad? Porque hay una cantidad de centros escolares que en 10 años no tenemos una secretaria, un vigilante, una ordenanza. Es decir, nos toca hacer todo. Y esos 1.500 tendría que pagar eso. Sí, es que algunos centros escolares les quitaron para pagar al personal administrativo, para garantizarle las prestaciones básicas, ¿verdad? Pero, es decir, en el tema de recursos para que el maestro tenga, es decir, su recurso básico, un plumón, una tijera, una almohadilla, ahora nos está costando, es decir, adquirirlo en el sentido que, por ejemplo, los que pagamos energía eléctrica, solo en pagar energía se nos van $600 de esos 1.500. Wow. ¿Verdad? Y antes teníamos el apoyo de algunas alcaldías, pero ahora nos están diciendo los alcaldes que les han enviado notas, que no hemos visto si eso es cierto, pero que les están diciendo que no pueden invertir ya en los centros escolares porque por eso está el proyecto Mi Nueva Escuela. Entonces, si les han atado las manos a los alcaldes, que eran nuestros aliados en los centros educativos, bueno, que los titulares nos asignen presupuestos adecuados para que podamos cumplir con el principio básico de la Constitución de hacer gratuita la educación que imparte el Estado, ¿verdad?, a la población. Pero eso ahorita no está pasando así. No está pasando así. Ok, voy a hacer una pausa. Usted le tiene que pedir a los niños para complementar la comida que da la escuela. Sí.
no les alcanza el dinero y entonces le piden a los niños que lleven cositas para complementar la comida. $1,500 anuales a una escuela para su funcionamiento, ¿verdad? Sí, para su funcionamiento. Sí. $1,500. Bueno, son cifras que van quedando. Le voy a dejar una imagen, David, y cuando regresemos quiero retomar este tema para que comencemos a hablar un poco sobre la calidad de la educación. Recientemente el diario de hoy publicó esto que decía, expertos, informe internacional pone a El Salvador en el sótano de la calidad educativa. Para los especialistas no es una sorpresa que el país se haya ubicado en los últimos lugares de la prueba PISA 2022. Señalan que estos resultados se venían dando desde la PAES y se reafirman con estudios que presentan datos científicamente validados. Estamos en el sótano de la calidad educativa de nuestro país. Esa es responsabilidad de los maestros de las escuelas. Es que tenemos malos maestros, las condiciones de la educación en el país son malas y por eso el resultado para los estudiantes ya avanzados, inclusive los que van a la Universidad de El Salvador, a los que van a otras universidades, los niveles son bastante bajos, lo están reportando las mismas universidades. ¿Culpa de quién es? Es de los maestros, que hoy está a Bases Materiales conmigo acá. De eso quiero que hablemos un poquito, David. ¿De quién es esta responsabilidad? Vamos a hacer la pausa, pero quiero saludar a mi buen amigo Rodolfo Rodríguez con Triviajo. Triviajo no es más que una agencia de viajes. Triviajo es un aliado que usted debe tener con sus paquetes. Si usted ha hecho sus ahorritos y quiere irse de viaje, mire, ahí están las opciones de Triviajo. 68 31 67 38. Hable con confianza. Ahí está Rodolfo y su equipo esperando su llamada. Hable con toda la confianza y dígale, mire, esto es lo nuevo que está llegando. Ahí están los tours por cortesías también. Ahí está Roatán. Ahí están los costos. 4 días, 3 noches. Qué bonito. Si usted pues ya logró en sus ahorritos, dice, hoy me voy de viaje en agosto, hoy me voy en septiembre. Ahí están, miren las opciones. Veamos qué más opciones tiene Triviajo también. Triviajo.com, ahí está el sitio también para que pueda visitarlo. Ciudad de México, Roatán, Ciudad de México, Ticalpetén. Hay varias opciones, usted puede marcar 68 31 67 38. Pregunte por don Rodolfo. Rodolfo Rodríguez, nuestro buen amigo, ahí está. Panamá también es otra opción. Hay varias opciones de Triviajo, más que un boleto de avión, es el asesoramiento de cómo usted va a realizar su viaje. Ciudad de México también, ahí está Roatán, ahí están los paquetes, diversos paquetes que presenta Triviajo para todos. Guatemala también, tantos lugares bonitos. Usted se lo merece. Ahí está Triviajo. Es su mejor aliado. Vamos a hacer la pausa. Al regresar continuamos platicando con el profesor David Rodríguez, secretario de Organización de Bases Magisteriales. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Frío y Frío Asociados, mantenimiento de aire acondicionado preventivo y correctivo, venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado. Escríbenos al WhatsApp 7625-254 o comunícate al 2296-1920. Servicios en toda la República. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. David Rodríguez es representante de Bases Magisteriales y me acompaña. Estamos hablando de educación. Gracias a todos aquellos que están metiéndose a la página de streamingtvx.com.sb. Están reportando que están llegando bien, muchos. A algunos les cuesta entrar, pero ahí está, miren la opción. Y también estamos en X, en Twitter. Estamos ahí como Informa TVX, en vivo. Dígale a sus parientes que ahí están preocupados por Encuentro, mire. Ahí métase a esa página, Informa TVX, y ahí van a encontrar en vivo esta entrevista, el noticiero. Ya vamos a estar en YouTube, ya nos faltan poquitos días para estar en YouTube. Ya, insisto, no es otra cosa más que un error humano que cometimos nosotros y que pues YouTube se puso delicado con nosotros. Bueno, le leo comentarios al profesor David Rodríguez. Dice, buenos días, don Julio, invitado. Debería de haber un estudio de los efectos secundarios en los estudiantes y familiares por la paralización o cierre de la UES y en el desarrollo del país, nos dicen. También tenemos más comentarios por este lado que nos están llegando. Dice, con educación, mientras no haya más maestros y fondos para educar, va a seguir por los suelos.
Buen día, deseándole éxitos en su programa. Pocos medios que informan la verdad. Denunciar que la escuela renovada Ofelia Herrera en San Miguel, cuna de grandes profesionales, está en mal estado. Dice, un muro que está en la cancha de basquetbol poniendo en peligro a los estudiantes. Si hay maestros, si hay padres de familia que nos están viendo y que quieren mandarnos fotografías de algún problema de las escuelas, mándenlos. Aquí lo vamos a poner para que la población lo vea. Una pregunta a su invitado. ¿Tienen ustedes o les consta cuántas escuelas inservibles hay en El Salvador? Buenos días, don Julio y al profesor Rodríguez. Las bases magisteriales, mis respetos para los apóstoles de saber que reparten el pan de la sabiduría. Siempre les recuerdo que son más importantes 100 maestros que un blindado batallón, dice Tom Cruise. Lo veo en Ciudad Delgado. Y yo tenía la imagen ahí que le ponía, David, poneme la imagen, Luis, de lo que dice este informe que publicó el diario de hoy sobre expertos, que los expertos están hablando, los especialistas dicen que estamos en el sótano. Y la nota también dice que en El Salvador el 62.8% de los estudiantes entre 15 y 16 años no alcanzan los niveles básicos de conocimientos en matemáticas, ciencias y lecturas. Así lo reveló el informe para la evaluación internacional de los estudiantes PISA 2022, el cual ubica al país en la posición, oigan ustedes, ubica al país en la posición 143 de 147 regiones evaluadas en estas 3 asignaturas. Estamos en la posición 143 de 147. Asimismo, señala el informe que el 11% de los estudiantes alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países del OCDE. Bueno, nada más, aquí hay más datos, pero nos quedamos con estos primeros. David, ¿qué es su reacción a esto, David? Bueno, para nosotros en bases magisteriales lo hemos discutido y hemos llegado siempre al acuerdo de que los resultados educativos dependen del nivel de inversión que se hace, ¿verdad? Y creo que sigue habiendo una deuda con el sistema educativo, en el sentido que hace un rato le acabo de explicar el hecho de cuánto es la inversión que se tiene en los centros escolares. Entonces, eso es fruto de un problema que se trae de la falta de atención al sistema educativo de nuestro país, y es que casi es los mismos resultados del sector privado con el sector público, porque es una cuestión de inversión, ¿verdad? Y desde hace varios años nos han venido alertando los resultados en la PAES, ¿verdad? Sobre es decir, cómo hemos estado en la realidad educativa. Y es que también la flexibilidad que ha habido en educación, que un niño falte 60 días de los 200 a la escuela y al final con una circular se le diga que va a pasar, entonces hace que la gente se haya acomodado. Explíquenos eso, por favor. Bueno, es decir, el año pasado y desde la pandemia salió la circular 18, si mal no recuerdo. Los niños en ese año pues fue informal la atención. Claro, se entendía. Bueno, pero después se hizo la costumbre, se hizo ley, ¿verdad? En el sentido que ya en el año 2021, que también fue un poco anormal, se promovieron a todos. Con el historial de esfuerzos que tuviese un niño se promovía. Así el 2022 se ha venido prolongando. Entonces se ha acomodado el estudiante, y no es de la pandemia para acá, es desde antes, ¿verdad? Que tenemos una normativa de evaluación, pero al final una circular la sustituye y hace que el estudiante pues, la circular dice en otra manera que hay que promover al estudiante independientemente haya cumplido o no. Que se hagan todos los esfuerzos, ¿verdad? Para agotar todo, y que en una semana prácticamente de recuperación hagamos los milagros que no se hicieron en el año, ¿verdad? Lamentablemente también en la población a veces permite esto, en el sentido que aquel niño que hace menos esfuerzo, los papás llegan y son los que más reclaman, porque quieren que la comunidad vea qué ha pasado, aunque el niño no sepa nada.
Entonces, mientras no salgamos de ese mundo de apariencia, que es un alto porcentaje de estudiantes en esas condiciones que no hacen mayor esfuerzo, y lo podemos decir con propiedad, quienes estudiamos en la zona rural, ¿verdad?, en la década de los 80, 90, con recursos limitados, pero teníamos una proyección de vida, creo que hicimos todo el esfuerzo, y yo quiero unir esto con lo que usted dice de la Nacional, ¿verdad? Los resultados que ha tenido en los últimos años la Nacional se ha venido adaptando a la realidad de un estudiante que llega con el promedio de 30 puntos obtenidos de 100, ¿verdad? Que el año pasado vimos los resultados preocupantes, ¿verdad?, de la universidad, y más con las condiciones que ha estado cerrada la misma universidad. Imagínense el tipo de profesional que vamos a tener. Entonces, al ver los resultados de la prueba PISA, que eso es el resultado real, en los resultados de pruebas de logros internos, realmente no se mide mayor cosa. No se mide en el sentido que nadie se va a querer fregar el solo cuando esa prueba se pasa en las instituciones. No hay un nivel de compromiso de parte del Estado de ponerlos, o del Ministerio de Educación, ¿verdad?, de formar a aquellos centros escolares donde encuentra la deficiencia. Porque como en el proceso de aprendizaje no solamente incide el maestro ni solo el niño, es un total apoyo el que hay ahí. Tiene que ver desde la inversión que hace el Estado, los papás, el profesional que está educando al niño y el niño mismo. Entonces, en esas condiciones se obtiene un resultado, y el resultado que tenemos actualmente es el fruto no solamente del maestro, porque a veces quiere verse de esa manera. Hace 2 años surgió por ahí un término de los docentes nobles, que supuestamente están entrando jóvenes con mayores competencias. Pues déjenme decirles que si siguen escribiendo y teorizando la parte educativa, pero en la práctica hay muy poco apoyo a la educación, los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben de hacer para que esto mejore? Pues hacer un espacio, una verdadera reflexión pedagógica con profesionales que de verdad formen con la realidad del país, no poniéndonos videos de Chile o de otros países que tienen condiciones, recursos para invertir en educación, aunque nosotros hoy tenemos el presupuesto más grande, más 1.500 millones se presupuestaron el año pasado para educación, que recientemente han reorientado y nos han quitado 163 millones de dólares, y que parte de eso, por ahí fuentes de información nos decían que en el recorte que viene son 118 millones de dólares que van a servir. Esperamos estar equivocados, pero dejo 118 millones para hacer compensaciones económicas para retirar a un alto porcentaje de compañeros maestros. ¿Está esa ustedes tienen conocimiento de eso? Sí, nos ha llegado información de que en las reorientaciones de los fondos que han hecho en las últimas semanas, parte de ese dinero que se va a reorientar es para indemnizar y retirar a un sector del magisterio. Maestros. Sí, eso es la información que nosotros tenemos. O sea, del presupuesto de educación del país habrá un recorte, nos está diciendo. Y ese recorte básicamente está para poder retirar a una cantidad de maestros. Es que hay un alto porcentaje de compañeros maestros que por la pensión de hambre que nos dejaron desde el año 2017 a la fecha y que teníamos esperanzas de mejorarla. Es decir, ese es el magisterio que tenemos un alto porcentaje actualmente, que no es culpa del maestro haberse quedado después de cumplir los requisitos para pensionarse. Es que hay una realidad, ¿verdad? Imagínese usted quién va a sobrevivir en este país con 268 dólares después de haberle dejado 40, 45 ¿Y esto años. ¿Esto es real, David? Sí, es real. Es real. Es decir, un profesor que retiró el 25% de su ahorro, ¿verdad?, antes de la reforma, no le aplican el 30% de la reforma nueva para que llegue a los 400 dólares. De los 304 dólares con 17 centavos le descuentan el 7.8 para el sistema de salud y recibe 268 dólares. Entonces, estos maestros que están haciendo, nos han dicho en las visitas que hacemos nosotros a territorio, mire, profesor, yo
salvo que me saquen obligado, me voy a retirar, pero yo moriría aquí. ¿Por qué? Porque tengo 2 hijos que dependen de mí, porque estoy pagando la casa, porque tengo un hijo que depende de un medicamento que yo le compro, y yo solo que pida. Así literalmente nos han expresado compañeros en todo el territorio. Entonces, ¿cuál es el llamado que hemos hecho nosotros? Que rectifiquen la plana los diputados, y en esa medida quieren rejuvenecer el magisterio, ¿verdad? Deben de reconsiderar el error que se cometió en el año 2022 al habernos condenado a una pensión de hambre. Es que, tal como el secretario departamental de Bases lo ha dicho en unas entrevistas que ha tenido, el licenciado Pacetino, de un día para otro tiraron a varios maestros a vivir en pobreza extrema, es decir, a vivir con $268. Y en este país la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero no nos han medido así. Hoy nosotros estamos pagando pensiones, grandes, ¿verdad? Que pasan de los $1,000 a algunos empleados públicos, y hoy todos los empleados públicos que nacimos después del 15 de abril del 62, condenados a vivir con una pensión, con suerte, de $400, con suerte, ¿verdad? Y creemos que no... Un maestro que se ha gastado, ¿cuántos años, profesor? Hace poco tuvimos una compañera que tenía 54 años de servicio, ¿verdad? Y que ella sí desconocía que todavía no le afectaba esta reforma. Esa señora fue, pero inmediatamente, cuando nuestro secretario general explicó de cuánto le quedaba su pensión, nacida antes del 15 de abril del 62, o sea, esa señora fue inmediatamente a Recursos Humanos a poner su renuncia porque vio que sobrevivía con la pensión que le quedaba. En promedio, un profesor antes se iba con una pensión de $750. Y los que nacimos un día después del 15 de abril, nos vamos a ir con suerte con $400 si no tocamos el 25%. Entonces, si usted, 20,000 maestros es el estimado que tenemos con más de alguna enfermedad crónica. 20,000 maestros. 20,000 maestros. Con enfermedades. Que han hecho que el sistema de salud, del Programa Especial de Salud de Bienestar Magisterial, realmente ya no tenga el presupuesto ahorita para atender adecuadamente a estos 20,000 maestros que tienen más de alguna enfermedad crónica, ¿verdad? En alguna medida, esto nos está llevando a tener un alto porcentaje de compañeros enfermos. Tenemos varios compañeros en situaciones con problemas de salud mental grandes, con problemas psiquiátricos, porque no es fácil. Yo creo que la población nos ha de entender que atender a 2 hijos en la casa ya cuesta, atender 40 estudiantes con diferentes capacidades no es fácil, ¿verdad? Estuvimos sometidos por años a una cuestión de la violencia por las pandillas en las comunidades. Todo eso ha arrastrado y ha hecho que los maestros vivan en una situación muy difícil. Maestros que tuvieron que pagar renta en su momento, endeudados, y eso, quieras o no, por eso estamos aprovechando estos espacios para decirle al presidente que nosotros nuestro único enemigo son las demandas que no han sido cumplidas al magisterio. De ahí nosotros no tenemos una agenda política oculta, necesitamos sentarnos con alguien de alto nivel que nos ayude a dignificar la carrera, porque en la medida que entiendan que un magisterio bien atendido, con buena salud, con un salario que le permita trabajar una jornada para planificar su clase en la otra jornada, yo creo que somos los únicos profesionales que nos toca llegar a planificar nuestro trabajo después de las 7, 8 de la noche, ¿verdad? ¿Y en 5 años no ha tenido oportunidad de reunirse con una persona de alto nivel del gobierno? Pues realmente, como se han encargado algunos funcionarios de hacerle creer al señor presidente que nosotros aportamos para que se dieran las condiciones en digamos que hubiese una alternabilidad, pero hoy nos hacen ver como que nosotros somos enemigos. Usted me está diciendo que ustedes como base magisterial apoyaron este proceso del presidente Bukele. No, nosotros siempre le dijimos a los maestros que
pues que se dieran las condiciones. O sea, nosotros no nos hemos identificado nunca por estatuto con ningún partido político. Pero sí apoyaron el proyecto. Pues es que la mayoría de los maestros tenía las esperanzas por lo que nos dijeron, sobre todo cuál era la apuesta, por qué nosotros fuimos enemigos de gobiernos anteriores. O sea, le hablo de nuestra organización, porque nos mintieron en el tema de pensiones. Entonces, teníamos la esperanza de que nos iban a dignificar en el tema de la pensión. ¿Y le siguen mintiendo? Pues no tenemos otro resultado, al menos al 20 de diciembre del año 2022, y lo que nos dieron fue un castigo a la clase trabajadora con una pensión de hambre, porque nosotros no tenemos la culpa de que los diferentes gobiernos hayan venido agarrando los fondos de pensiones, más de 10 mil millones de dólares que han venido en los últimos años tocando para diferentes situaciones. ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos nosotros? Okay. Y hablo solo del sector educativo, me imagino que todo el sector público está en las mismas condiciones. Claro su punto, profesor. Mire, es una pregunta difícil. Me voy a meter al lío, pero es una pregunta difícil. Muchos critican que el sistema educativo nuestro tiene demasiados viejitos dando clases y que ese es un impedimento porque ya las nuevas generaciones son más tecnológicas, tienen nuevos métodos, que inclusive en la pandemia hubo muchas dificultades para dar clases virtuales. Dicen que estamos llenos de viejitos. Usted me está explicando algo tan humano como decir, hay maestros que no se quieren retirar por no ir a aguantar hambre con $200. Y se entiende. Pero la población de maestros que está envejeciendo, que está enferma, está todavía, muchas de ellas están en aulas. Le voy a dejar planteado eso, profesor, con respeto a todos los maestros. ¿Es esto así? ¿Se está dando esto en el país? El presupuesto del país tiene 1.500 millones de dólares para educación, dice, sí. Y de eso se ha hecho recortes, y viene un recorte para el sector magisterial. Bueno, es lo que está diciendo el secretario de Organización de Bases Magisteriales, el profesor David Rodríguez, me acompaña esta mañana de jueves. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. Se me ha perdido el famoso Kevin Méndez, allá andar en el aeropuerto ahorita, andar dejando vehículos. Usted viene a El Salvador, quiere un vehículo, pero quiere tratar con una persona así fácil, un tratamiento fácil de rentar un vehículo sin tanto protocolo, que mire, que vaya a la oficina, que mire que este cheque, que mire, déjeme su tarjeta, aquí la vamos a pasar y que quede un depósito por si usted arruina un vehículo. Y con el famoso Kevin Méndez no va a tener ese gran problema. Ese es un gran impedimento cuando le empiezan a pedir de todo a uno. Mire, usted le puede llamarle al famoso y dígale, mire, yo escuché que don Julio habla muy bien de usted y creo que no es por gusto. Y la gente está comprobando que no es por gusto, que hablamos bien del famoso. Usted puede alquilarle camionetas 4x4, pick-up, minivan, sedanes. Háblele, pero con tiempo háblele y dígale, quiero un vehículo. Y de seguro lo va a tener a las buenas condiciones, así, de manera muy campechana. Nuestro buen amigo así es, campechano, como todos los salvadoreños, así rápido, franco, honesto. Ahí puede marcarle. Hacemos la pausa y regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. El profesor David Rodríguez de Bases Magisteriales me acompaña. Y este espacio por cortesía de Cable Color. Cable Color es el internet que lo tiene todo, mejor velocidad, mejor opción, mejores paquetes. Ahí está Cable Color, debe contactarlos. Usted quiere cambiar su internet, usted quiere cambiar su cable. No dude, hable a Cable Color y dígale, yo necesito cambiarme y por favor deme los costos. Ahí le van a dar información. Cable Color, nuestro patrocinador. No he dicho nada de mis libros, aquí están los libros también a su disposición. San Romero, el pueblo es mi profeta, está a su disposición, usted puede comprarlo. De estos nada más quedan un par, porque se los han llevado los torogoces, la onda de los torogoces de Morazán. Aquí está para ustedes, Testigos de la Fe, allá lo vamos a llevar para Boston, el 1 de agosto, vamos para Boston, allá vamos a llevar Testigos de la Fe, si lo quiere adquirir, yo voy a llevar el Padre Chopin. Y el bestseller de Equipo Maíz, Historia de El Salvador, también a su disposición. De 6 a 6 estamos para atenderle. Le leo comentarios, profesor.
están llegando así, los voy a leer cómo llegan. Hola, buenos días, don Julio. Le saluda a un paciente renal de la unidad de hemodiálisis de Montserrat. Hoy nos hemos topado con la situación que a partir de lunes solo estarán 2 nefrólogos de planta. Solo 2 nefrólogos en Montserrat. Es injusto. Como están desesperando los médicos, les están recargando el trabajo. De aquí son 4 salas, 3 de 25 y 1 de 6 pacientes. Y quiere decir que solo 2 médicos para 81 pacientes de turno. Son 4 turnos al día. Pregúntele eso al doctor secretario de Simetriz. El martes viene el secretario de Simetriz. Buenos días, don Julio. Realmente la situación en el sector educativo es preocupante. Y es que estamos en las manos de un bachiller que no le gustó el estudio. Los maestros fueron los estudiantes de la calle. La educación sobrevive gracias al sacrificio de los maestros y padres de familia, dice. Se nota mucho que los docentes siguen más preocupados por el tema económico que por el coeficiente de los alumnos, típico de un país del tercer mundo, mal administrado. Bueno, si no hay dinero, ¿y qué se va a hacer? Y dice el maestro acá que hay que ponerle énfasis al tema del dinero. Una pregunta, dice don Julio al profesor Rodríguez de Bases Materiales: mi respeto para los apóstoles, ya lo leímos, los alcaldes con el FODES fomentaban la educación, apoyando los centros educativos con materiales e infraestructura. Miguel Martínez de Santo Tomás, saludos. Mientras se sigan las promociones masivas no habrá mejora. El estudiante espera la oferta de fin de año. Buenos días, don Julio. Le saluda Samuel Beltrán de Ilopango. Hay un señor en la departamental de Cuscatlán, el nombre es Vladimir Azahar, que vende las plazas dejando de lado a los maestros que se han ganado el derecho con capacidad y mucho sacrificio. Aprovechen que tienen invitado al profesor Rodríguez. Gracias. Pero hay algo que nos está enviando por ahí el maestro Pacetino. Yo quería ponerle esta imagen, profesor Rodríguez, de lo que se está diciendo, porque esto es lo que se puede venir. Esta es la información que anda circulando. Aumenta en 180 millones el presupuesto para indemnizaciones en instituciones públicas. Y aparecen ahí los ministerios que teóricamente estarían teniendo esos montos para las indemnizaciones. Aparece el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, aparecen varias instituciones. Si podemos ampliar esa nota, les vamos a agradecer ahí a producción, ahí, gracias. Ministerio de Educación, 118 millones, es lo presupuestado para indemnizaciones, o sea que vendrían esos recortes. Ministerio de Salud, 12.46 millones. Ministerio de Justicia y Seguridad, 5.4 millones. Consejo Nacional de Niños y Adolescencia, CONA, 3.78. Ministerio de Cultura, 3.52. Ministerio de Gobernación, 3.21. Hospital Rosales, 2.59. Cuerpo de Bomberos, 2.48. Educación, 118 millones para indemnizaciones. En la misma dinámica que usted estaba comentando sobre que se le recorta presupuesto y que podrían venir más indemnizaciones, o sea, quitar más personas del magisterio. Sí, nosotros de hecho celebramos cuando vimos que era el presupuesto más grande de la historia de la educación de este país. Pero es que la gente que comenta a veces tiene que tener la información completa, en el sentido que, imagínense que nosotros aplaudimos la decisión del señor presidente de haber dado un recurso digital a los centros escolares. De hecho, le agradecemos el que en algunos centros educativos se esté implementando el tema del internet, ¿verdad? Porque criticamos en su momento que aquella decisión que se había tomado el ministerio de darle gigas al niño, en la casa lo utilizaban para YouTube, para otras cosas, pero menos para lo que era la parte educativa. Entonces, eso es excelente, creo que es la decisión. Bueno, me decía un amigo, mira, ni en Estados Unidos nos regalan una computadora, nos la prestan. Por eso es que no sé cómo se atrevieron a meterse, es decir, a entregarle, ¿verdad?, a cada niño una computadora que no la está cuidando. Un alto porcentaje de estudiantes está haciendo mal uso. Por eso hacíamos el llamado a que eso estuviese en resguardo en los centros educativos. Y no es cierto que nosotros estamos pidiendo solamente lo económico, estamos preparados, listos. En la pandemia, el maestro, sin haber estado capacitado, desafió, ¿verdad?, el meterse a trabajar y atender a los estudiantes de manera virtual. Sin embargo, es un derecho que tenemos nosotros que ha sido violado
¿verdad?, por parte del Ministerio de Educación al no haber revisado, ¿verdad?, la parte del incremento salarial de acuerdo al artículo 33. Y si, entonces sí han habido fondos, porque si ahora 118 millones se van a utilizar para indemnizaciones, ¿verdad?, entonces sí ha habido dinero para poder mejorar las condiciones de los compañeros maestros, ¿verdad?, para darnos un presupuesto adecuado para las escuelas, porque una computadora por sí no... mire, uno lo puede ver en terreno, el niño puede jugar Free Fire y otros juegos de plataforma, pero para que utilice ya una aplicación educativa es un dolor de cabeza. Y aquí el llamado al señor ministro de Educación, teníamos más de 500 coordinadores de aulas informáticas. Hoy que tiene el maestro una computadora, quitan a los 500 coordinadores de aulas informáticas. ¿Ya no existen? Sí, algunos han pasado a ser gestores pedagógicos. Están aprendiendo a ser gestores pedagógicos. ¿Quién es el gestor? Es la figura que se utiliza en el ministerio de la persona, antes le llamábamos asesores pedagógicos, ¿verdad? Pero la persona que me tiene que dar las respuestas a mí de las dudas que yo tengo, al director, formar los equipos docentes, pero aquí tienen tiempo de estarle recargando a los compañeros maestros de aula que dejan de dar clases por venir a capacitar. Hay niños que se quedan en los cantones, cuando estos equipos deberían de ser los formadores de los docentes. No hay una línea clara de planificación, entonces no es tanto culpa del compañero docente. Sí reconocemos que hay un porcentaje de compañeros, ¿verdad?, que no han querido actualizarse, pero eso no es el grueso de maestros. Hemos invertido, yo le puedo enseñar a la población, esta es mi inversión, esta computadora no es del Estado, es mía. Yo no uso el recurso, vea, por las limitantes que tiene. Algunos hemos estado sacrificando fines de semana para una segunda carrera. Es decir, y les invito a que vean cuántos compañeros el fin de semana, en lugar de estar con su familia, están sacando una segunda especialidad. Cuando la apuesta debería ser del ministerio, de mandar a formar y actualizar a los profesionales en educación. Entonces no es cierto. Nosotros de nuestro salario estamos pagando diplomados, otras carreras, porque las formaciones hoy solo son virtuales, que nos lleven, es cierto, los maestros las generaciones mayores tuvieron que transitar de manera obligatoria, forzada a usar tecnología, pero muchos jóvenes que están llegando ahora, que pueden tecnología, han perdido la solidaridad con las comunidades, llegan con menos compromiso. Eso no es culpa del maestro que se va, el maestro. Yo hago un llamado a los profesores que escriben en redes, jóvenes. Sí, entendemos que hay 50,000 maestros desempleados, pero también van a llegar a estar en las condiciones, como ustedes dicen, de un viejo, y no va a haber quien luche por ustedes. Les hacemos el llamado a que se organicen, ¿verdad?, a que lleguen con la voluntad de trabajar, a que respeten a la persona que ya tiene años de estar en esos centros educativos y que se pongan a la par a ayudarle, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos la experiencia en terreno. Han habido compañeros, cuando nos sentamos a la par de ellos a explicarles cómo se usa el recurso tecnológico, son muy dispuestos. El problema es que yo no puedo formar si no tengo a un experto ahí. Entonces la educación en el país necesita de un compromiso de todos, y el magisterio está listo para entrar a un proceso de formación continua, pero no a las 9 de la noche, no cuando llega cansado de 2 jornadas de trabajo, porque eso es lo que deben entender la población que a veces opina o que a veces está fuera del país, que la realidad en la que, mire, nosotros sacamos de nuestra bolsa a veces para comprar una caja de fósforo, un consomé, una libre sal, para llevar el plumón a la escuela. Entonces, no es cierto, compromiso tenemos, lo que necesitamos son aliados, que la empresa privada, que ahora a veces los buscamos y nos dicen, no ¿Y esto de las alcaldías que mencionaban? Tuvimos, se lo digo con propiedad, en Colón, por ejemplo, que es el lugar donde yo siempre he elaborado en los últimos 17 años, la escuela en la que yo estoy actualmente fue hecha, mobiliario, pizarras, agua, cocina, material didáctico,
fue entregado por el alcalde de ese tiempo, ¿verdad? Es decir, había una partida que se dedicaba. ¿Qué nos han dicho en los últimos en los últimos 3 años? Que no hay dónde y que lo más que pueden hacer es ir con nosotros donde el ministro. No, si nosotros no necesitamos que nos acompañen donde el ministro, necesitamos que nos ayudaran a paliar la situación de la falta de recursos. Hay escuelas, es cierto, tenemos datos de que de 10 escuelas, 8 están en condiciones que necesitan urgentemente ser reparadas. Yo le invitaría a que vayan. En Colón hubo un alcalde que invirtió más de $1 millón allá por el año 2018 en las escuelas, que se mejoraron las condiciones. Pero yo tengo ya varios años de no pintar la escuela. Hay ventanas que necesitan reparación. Podrán decirme, con $1.500, para quienes opinan que de nosotros... $1.500 no al año. Sí, en promedio. Hay año. Escuelas que tienen 2.100 estudiantes, hay escuelas, es decir, no sé, antes nos daban por estudiante $25 por cada estudiante al año, habían presupuestos de más de $10.000. Después nos bajaron a 13. Hoy son como $8 en promedio los que dan a la escuela, porque recortaron por el tema de paquetes escolares. Esta inversión de la computadora que la hizo, entiendo que el señor presidente no tocó fondos del presupuesto del Ministerio de Educación. Entiendo que el Banco Centroamericano que había hecho el préstamo después dijo, bueno, el recurso es un buen proyecto, no van a pagar eso, entonces se le entregó al niño, porque en principio la computadora estaba en condición de préstamo al niño. De ahí dijeron que el banco había dicho que ya no se iba a pagar y se les entregó a los niños, se sacó de los inventarios de los centros educativos. Entonces, creo que en la medida que llegue el presupuesto a donde se necesita, y si no, miren, nosotros hacemos un llamado al nombre del magisterio. Nosotros nos vamos a dedicar a lo pedagógico, que contraten a personal administrativo para que administre bien esos $1.500, ¿verdad? Y o que nos den ya las escobas, la lejía y todo. Es un dolor de cabeza para uno andar cotizando. Yo siento que en el Ministerio de Educación debe de haber gente que entienda, que vaya primero a trabajar a las escuelas para que entienda, porque es bien fácil llegar solamente a señalar. Hoy hay un director departamental en San Miguel, Nativí, que ha sacado una circular que ha estado en las redes en los últimos días, amenazando a los maestros. Con eso, lo que van a hacer, en lugar de meter miedo, va a ser... ¿Qué dice el señor Nativí en la nota? Pues ha entrado en una cuestión de amenazas a los maestros, en demandarlos en las juntas. Como un capataz se ha portado este director departamental, y lo que hacen es desmotivar al trabajador. No, ¿qué necesita un maestro? Capacitación constante, recursos a tiempo, mejores condiciones, ¿verdad? Que tenga, en el caso de este recurso, una persona que le esté facilitando cuando los niños bloquean la máquina, cuando no pueden entrar a Fiction Express, que una persona experta en el área de informática que sea el apoyo. Pero ¿por qué nos quitaron a los 500 coordinadores de aulas informáticas? Y les dijeron, o agarran la parte de ser gestores o se quedan sin trabajo. Ay, hoy, ¿qué pasa en las escuelas? Nos está costando a quienes no somos expertos en tecnología, solo sentarnos a ponerle cada contraseña al niño, a crearle sus cuentas, solo eso lleva tiempo. Entonces, vean, la educación es un tema muy delicado, y la prueba PISA nos dio los resultados. Sentémonos, así como en la pandemia se suspendió un tiempo porque valía más la vida, la calidad de la educación vale, sentémonos a capacitarnos. Ayer, bueno, yo aprovecho el espacio para decirle, mire, a 8 días de un proceso de elección del instituto que vela por la salud de los maestros, donde solo 3 maestros representamos a los más de 40,000 maestros, el señor ministro de Educación no autoriza el día de la votación, el día 12, pero sí han estado reuniendo toda la semana a los maestros nuevos en diferentes, bueno, ayer estuvieron en Antiguo Cojatlán, entiendo que en la Walter Tilo Denninger,
Entonces no es cierto que era por el compromiso del interés superior del niño que suspendieron el proceso de elección, que por años había sido el día de hábil. bienestar magisterial. Sí, de bienestar magisterial. Entonces no hay compromiso de algunos funcionarios con la educación. Por eso hacemos el llamado al señor presidente, que se siente con las organizaciones de los maestros que estamos organizados, porque también aquí hay una apatía del sector docente en organizarse. Quiere que los sindicatos le resolvamos sus problemas, pero no quiere organizarse. Entonces eso lo han aprovechado. Ya nos lo decía una titular hace poco: si ustedes son pocos organizados. Somos pocos, pero todo lo que el magisterio tiene actualmente lo hemos logrado haciendo lucha en la calle. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Nos quedamos cortos porque hay muchos temas. Sí, con gusto. Nosotros... Mire, y los profesores que están haciendo viejitos en las aulas, no quieren dejar las aulas porque si no van a tener... Bueno, que les den que les generen condiciones de que mueran dignamente, pues, los maestros. Pero es así, profesor. Sí, hay muchas personas ya que ya pasó su tiempo y está todavía en la aula. Muchos, y un alto porcentaje están enfermos. Entonces, que les generen un retiro digno a estas personas, ¿verdad? Que mejoren, que vuelvan a revisar la plana de la pensión y se acordará que serán no menos de 10.000 maestros que van a dar. ¡Wow! 10.000. ¿Sí? Profesor, gracias. Gracias Gracias por a estar con ustedes nosotros. por el espacio. Saludos para todos los miembros de Bases Magisteriales que nos ha acompañado esta mañana de jueves 18 de julio. Ahí estamos ya, Julio va rápido, Julio va corriendo, ya van a salir los memes ahí, Julio va corriendo, ya 18 de julio. Mañana viernes, como todos los viernes, Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar. Vamos a hablar de todos estos temas, vamos a hacer un resumen, que voy a meter un tema de educación a estos fulanos que vienen los viernes, que siempre le pegan, siempre están en primera línea. Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar, mañana viernes con nosotros. Gracias a todos aquellos, recuerden que ahí está, mire, X, a todos los parientes y amigos que les están escribiendo: yo no veo a Julio en YouTube. Sí, YouTube ya va a estar listo, el lunes va a estar listo YouTube, primero Dios. Pero miren, ahí en la cuenta de X, en Twitter, ahí está en vivo esta entrevista, ahí ahorita la pueden volver a ver, esta entrevista, la de ayer, la de antier, todas las pueden ver. Y también en nuestro streaming, tvx.com.sb, también ahí pueden ver todo, ahí está, mire, tvx.com.sb. Usted vaya a su laptop, su computadora, su teléfono y ponga tvx.com.sb y hágale push el botón, apriete el botón, ¡pum! Y ahí le va a aparecer la imagen en vivo. Gracias a todos por haberse quedado con nosotros. Nos encontramos mañana en este espacio de Encuentro con Julio Villarán.